Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí con Ginny. Vamos a hablar acerca de, pues memoria histórica. Lo vamos a hacer a través de la literatura, algo que en el Foro de la Historia nos gusta bastante. Tenemos la buena suerte y yo desde luego la gran experiencia de poder conversar con, pues con novelistas y con una serie de escritores y escritoras que muchas veces nos transmiten, pues cómo fue este pasado y sobre todo la memoria que deja el mismo. Como he dicho, hoy estamos con Ginny, colaboradora del Foro de la Historia, de este blog, página web que tenemos, pues bueno, para hablar acerca de algo que a ella le encanta y de alguien que a ella le encanta, que es Almudena Grandes. ¿Cómo estás, Ginny? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Me alegro. La verdad es que lo hablábamos antes, que es la primera colaboradora con la que grabamos, que no es o sea, que no es, digamos, de España, sino que es de Argentina, en este caso. Es una maravilla poder tenerte y bueno, me gustaría que te presentaras porque, bueno, espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Sí, bueno, yo soy Janet Rivero, soy profesora de historia egresada de la Universidad de Buenos Aires y bueno, soy amante de la historia de España. Ya hace varios años me empecé a interesar por la historia de España, la historia reciente sobre todo, y bueno, ahí es donde me adentré a la literatura de Almudena en relación a eso. La verdad es que los libros de Almudena Grandes no dejan indiferentes a nadie, sobre todo porque, bueno, podemos ver que aunque ella fallece en 2021, sí que es cierto que todavía sigue levantando pasiones y levantando bastante odio en general en la sociedad española. De hecho, lo hemos podido ver hace poco, ahora luego hablaremos sobre ello, pero bueno, que desde luego es una de las escritoras más importantes de este siglo XXI y del siglo XX, porque digamos que aunque su carrera, digamos que despega en esos primeros años de nuestro siglo, ya en el siglo pasado ella, comenzó a escribir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Decir una cosa aquí es que primeramente tenemos que presentar a Almudena Grandes. Almudena Grandes tiene algo que ver con nosotros y nosotras y es básicamente que estudió historia en la Complutense y que, bueno, pues desde pequeña había querido ser novelista y escritora. La verdad es que es cierto que ¿quién le iba a decir a esa niña que iba a ser probablemente una de las personas en cuanto a opinión más influyentes de este país? Porque tenía columnas en El País, tenía la verdad que bastantes escritos y sobre todo una militancia política también bastante activa, creo que en el Partido Comunista y luego creo que en lo que sería Izquierda Unida, ¿no? Que es ese sector, para quien no sea español, digamos más a la izquierda de lo que es el Partido Socialista Obrero Español. En principio ya digo, es un personaje que levanta bastantes pasiones y que sobre todo, como hemos dicho, se vuelve relevante a partir de los años principios del siglo XXI por aquello de la memoria democrática. Bueno, primeramente y antes de comenzar con lo que sería la juventud de Almudena, porque luego también hablaremos de sus obras, me gustaría preguntarte un poco cómo es que llegas a Almudena Grandes y también qué significa para ti esta escritora. Bueno, como te comentaba recién, a mí la historia de España es lo que más me interesa, entonces a partir de ahí empecé también a buscar literatura sobre toda la etapa del franquismo y de la guerra civil. Y una de las primeras personas que conocí que leía Almudena era mi suegra, que fue una de las primeras personas que me recomendó un libro sobre ella y bueno, a partir de ahí empecé a buscar y el primero que leí fue El corazón helado, que es bueno, para muchos es como un parteaguas dentro de la obra de Almudena. Ella también lo reconoce de esa manera porque es con la primera novela que se adentra, digamos, al tema de la memoria histórica, ¿no? Si bien en sus novelas anteriores ella contextualizaba un poco sus primeras novelas de su primera etapa en los años de la transición, no tocaba de lleno la memoria histórica como sí lo hace a partir de El corazón helado. Que es una novela muy larga, pero muy hermosa, muy emotiva, y que, nada, creo que es una de las obras que más inciden en lo que es la cuestión de la memoria histórica, ¿no? Es una obra del 2007.
también como para ponerlo en contexto de lo que fue la ley de memoria histórica, que creo que es del 2007, ¿no? Si no mal no me Sí, equivoco. justo, la ley de memoria histórica es del 2007, de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el momento en el que comienza un poco a desarrollarse este tema, que además había estado, bueno, digamos que de alguna manera olvidado, de manera, eh, bueno, cómplice de prácticamente toda la sociedad y desde luego de todos los grupos políticos, hasta que en el seno del Partido Socialista se comienza a, bueno, un poco plantearse ese discurso, ¿no?, que había habido en la transición, sobre todo con esa ley de amnistía del 77, también con, bueno, el discurso este que todavía mantienen personajes interesantes de la literatura española, como pueda ser Pérez Reverte u otros novelistas, que sostienen que, bueno, que hubo un pacto casi de silencio por, bueno, pues por olvidar la guerra civil, cuando realmente lo que planteaba la propia ley, luego planteó la ley, fue la, bueno, resignificación de la memoria y sobre todo el desarrollo de, bueno, pues de iniciativas para la devolución de la dignidad de las personas que sufrieron la represión y que fueron asesinadas durante tanto el proceso de la guerra civil como de la dictadura franquista. Es una ley que, bueno, ahora se ha actualizado con la ley de memoria democrática, pero bueno, sí, los libros de Almudena comienzan en esta época. Claro, sí. Y eso me interesa mucho, nada, remarcar el hecho de que ella era muy crítica, ¿no? Del proceso en sí de la transición, ¿no? Esta idea de, bueno, una España conciliadora, una democracia que no quería mucho ahondar en las cuestiones del pasado para, nada, establecer una cierta paz, pero que, bueno, que de alguna manera eso termina dejando de lado lo que fueron, bueno, los crímenes cometidos durante la dictadura y una falta de recomposición hacia las víctimas, ¿no? De la dictadura, que, bueno, que se empieza a rever o a revisar en este contexto a partir de los años 2000 en adelante, ¿no? Eh, De hecho, me parece bastante interesante porque, o sea, hablar contigo de esto, y lo tengo que admitir aquí, y es principalmente porque al final tú eres de un país que es pionero en términos memorialísticos, donde además han participado personajes también españoles, pero bueno, que desde luego con la dictadura en Argentina, la dictadura militar, sí. pues también, digamos, hay luego una serie de movimientos de memoria histórica. Está bastante Sí, claro. Y me parece interesante también un poco, porque me imagino que tú lo contrastas también un poco con la experiencia argentina. sí, sí, de hecho hay muchísimos análisis, ¿no?, comparativos con relación a lo que fue lo que es la memoria en Argentina, que sí es, en Argentina tenemos una tradición memorialista muy, muy marcada, sobre todo también a partir del año 2003, con una gestión específica en donde se empezó también a revalorizar, digamos, todo lo que, el resultado de la última dictadura, ¿no? Pero más allá de eso tenemos una tradición muy, muy importante en relación a los derechos humanos, ¿no? Con el rol de asociaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos, bueno, lo que significó también el juicio de las juntas, ¿no? Que marcó también un antecedente muy importante para procesos que se abrieron después en otros lugares, después de dictaduras tan terribles como la que vimos nosotros acá en Argentina en los años 70. Eh, y bueno, hay muchos artículos comparando, ¿no?, estas transiciones que se dan en los distintos lugares después de estos procesos dictatoriales. De hecho, tengo que admitir que hace unos años en la carrera me tocó el proceso a la democracia de Argentina, esa transición a la democracia en historia de América Latina, y me pareció Ah, muy interesante. Además, vamos, me parece muy interesante también el caso de Chile con la caída de la dictadura de Pinochet y, bueno, la vuelta a la democracia, lo mismo con Uruguay, sí. Brasil, pero que justo me acuerdo que en el examen me cayó eso y me lo sabía, me acuerdo de pe a pa. Pero bueno, continuemos un poco con la cuestión de Almudena Grandes. Almudena pertenece a una generación posterior a la que pertenecen desde luego
bueno, a la que pertenecen mis padres, por ejemplo, que es una generación que, digamos, de alguna manera se distancia de la guerra. Mi padre, por ejemplo, nace en el año 61, ¿vale? Y bueno, mi madre también en 2 años más tarde. Y es verdad que es una generación que a mí me parece interesante por dos razones. Lo primero, porque en muchos casos siguen manteniendo ese miedo a ciertas cuestiones tanto políticas como sociales. Y de hecho, bueno, yo en caso de familiares míos, y esto es más bien una experiencia personal, pero bueno, que me parece interesante añadir, esa, digamos, bueno, esa ruptura, ¿no? Con su propio pasado o con sus propias contradicciones se está empezando a ver ahora. Y creo que los procesos, por ejemplo, como la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica son un ejemplo de esa, o al menos la incisión de estas leyes en la sociedad, al final luego se ejemplifica con, pues por ejemplo, la generación de mis padres, con esa ruptura de la que hablo. Mis padres ahora mismo, hace unos años, no hablaban quizá de estos temas porque incluso te decían, hijo, no te metas en cuestiones políticas o sociales, y sin embargo ahora es una cuestión que está, creo que bastante más asentada, lo cual por cierto creo que denota que la democracia española ha crecido y se ha mejorado, aunque queda bastante. Claro. Bueno, la democracia en sí no es un sistema que está en permanente transformación, ¿no? Sí, De a poco sí, o se sea, va desde luego es sentando. un sistema que debe estar en transformación en tanto en cuanto, si no lo está, no va a poder estar, digamos, al son del pueblo o de las exigencias sociales, y eso es lo más Claro, importante. Si no es representativa, desde luego es una sociedad fallida y, por supuesto, una democracia fallida. Pero bueno, claro. volvamos a esa juventud. Bueno, Almudena entonces, ella nace en 1960, ¿sí? O sea, en los últimos 15 años del franquismo, y desde su infancia, como lo habíamos mencionado antes, ella está muy, muy vinculada a la literatura, sobre todo a través de su abuelo, que es quien de alguna manera marca el camino que ella va a seguir con respecto a la literatura, si bien, como habías mencionado, se formó en Geografía e Historia en la Universidad Complutense. Esto lo hizo más que nada, ella lo mencionaba siempre, por un mandato de su mamá, de su madre, que quería que ella estudiase una carrera de chicas. Y esta relación con su madre marca un poco la ruptura generacional de, de, de su generación con respecto a la generación anterior, la generación de lo que Aróstegui llama los hijos de la guerra. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, decir que sí que es cierto que además justo tenemos a Ángel Viñas, tenemos a Aróstegui, tenemos a unos cuantos historiadores que también luego son digamos, el ejemplo de los historiadores e historiadoras que en ese momento también un poco comienzan a hablar ya de la guerra civil y que abren ese melón que, aunque luego digamos va a germinar esa planta, que luego va a germinar unas décadas más tarde, pero sí que comienzan a hablar de esto. También Paul Preston y otros autores comienzan a hablar de esto. Claro, sí, sí. Y esto va a ser muy importante porque esto, como decías vos, va a abrir a otras ciencias, si se quiere, u otras áreas para que también de alguna manera retomen ese pasado y lo resignifiquen desde distintos lugares, como Almudena va a hacer desde la literatura, ¿no? Entonces esto también me parece muy importante. Y bueno, volviendo a la cuestión de la vida de Almudena, un poco de su biografía, esta juventud que ella vive, o sea, su juventud es en los 80, ¿sí? En plena movida madrileña, y esto está muy presente en sus primeras novelas, en donde, como había mencionado antes, no trata específicamente de la memoria histórica, pero sí trata de historias de mujeres que viven en Madrid, en su mayoría, y que de alguna manera logran resignificar su vida en un sistema que les fue impuesto, y buscan también una ruptura con esa generación, que es la generación anterior, ¿no? Lo que ella llama la generación de su madre, que en una conferencia ella dice que es una generación que vivía en el siglo XIX, ¿no?
por todas estas cuestiones culturales que el franquismo impuso en esa generación, que fue la que nació y vivió, ¿no?, en el franquismo. Y que su generación, de alguna manera, busca romper con esto, ¿no? Y que para ella el tema más importante de su generación es la cuestión de la memoria. Así como para la de sus padres había sido la transición, para la de la generación de ella es la memoria, ¿no? De ahí el vínculo importante con la memoria histórica y su labor como desde la literatura, ¿no? Porque ella menciona que un escritor no puede ser indiferente y que la ideología está siempre presente en las obras, que es parte también del rol del intelectual y de la literatura, ¿no? Y esto ella lo plasma mucho en sus obras, por eso reivindica tanto la cuestión de la memoria, que para ella no era algo del pasado, sino era más bien una cuestión del presente, y ahí hace un vínculo con la España actual también, ¿no? Desde su literatura y también desde los artículos que ella escribía en el diario El País, como columnista. Así que bueno, ella reivindica mucho esta cuestión de la memoria desde su lugar, ¿no? Y siempre dejaba muy presente y muy marcado su posición ideológica, ¿no? Ella no trataba de esconderlo en sus obras, sino que lo tenía siempre, lo dejaba siempre bastante plasmado. Bueno, hablando un poco sobre estas obras, si son realmente importantes, tengo que hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que yo lamentablemente no he leído prácticamente nada de Almudena Grandes. Intenté leer Los besos en el pan, que es una obra sobre la crisis económica del 2008, una obra social que, bueno, ya digamos que la verdad que ni me acuerdo, porque la intenté leer con 18 años, tengo 26, ya bueno, han pasado unos cuantos, aunque seguimos en esa plena juventud. Pero bueno, en cualquier caso, decir que bueno, siempre me acuerdo de mi amigo Javi, que es un obseso de Almudena Grandes, también de ti, porque sé que vosotros habéis leído estas novelas y que bueno, en mi aportación, digamos, en este caso, es un poco hablar de alguna adaptación que se ha hecho sobre, por ejemplo, Los pacientes del doctor García, que me parece una serie muy interesante que además ha salido en este podcast y de la que podremos hablar. Pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de estas obras, un breve recorrido, y luego hablaremos, si quieres, acerca de las adaptaciones al cine y a la tele. Dale, perfecto. Bueno, Almudena, la primera novela que publica es en 1989, Las edades de Lulú, que bueno, fue su primera novela y la que la catapultó al escenario no solo nacional, sino también internacional. Fue una novela erótica, o sea, no tenía nada que ver con la cuestión de la memoria histórica, pero que fue adaptada al cine, así como otras obras de ella, de esta primera etapa de los años 90, digamos, como Malena es un nombre de tango, Atrás de Geografía Humana, Los aires difíciles. O sea, todas estas novelas en las que ella trata de alguna manera de recrear la vida de estas chicas, esta generación, ¿no? Que vivía en este cambio, en esta ruptura generacional a partir de los años 80 y los 90, ¿no? Esa, digamos, es su primera etapa y muchas de sus novelas fueron adaptadas, como dije recién, al cine. Ya a partir del año 2007 hay un cambio de paradigma en España en general y, bueno, en la obra de Almudena en particular, y a partir de ahí, como dijimos, empieza con la cuestión de la memoria histórica de lleno, con El corazón helado. Y a partir del año 2010, mientras ella iba escribiendo El corazón helado, siempre comentaba que se iba haciendo de mucha información y que se había dado cuenta que no sabía nada de historia de España, más allá de que era historiadora de profesión. Fue a partir de su trabajo de recopilación de archivos y documentos para escribir sus novelas en que empezó a conocer mucho más de la historia de España que no conocía. Y a partir de ahí entonces es que decidió escribir una serie de novelas, que fue Episodios de una guerra interminable, que es de donde es Los pacientes del doctor García, para de alguna manera reivindicar a esa resistencia antifranquista que
había siempre sido dejada de lado por el discurso hegemónico del franquismo, por un lado, y después de la transición, ¿no? Entonces es como la forma en la que ella encontró para, de alguna manera, reivindicar al antifascismo español, que desde su punto de vista siempre estuvo bastante dejado de lado desde la fundación de la democracia de la transición, ¿no? Entonces ella se lo plantea desde este lugar, ¿no? Tiene una labor más allá de literaria, también un poco pedagógica, me parece, su narrativa, ¿no? Con esta serie de episodios de una guerra interminable. Es interesante y podríamos hablar sobre el tema de manera quizá breve. El año 2007 es el año de la publicación de su novela más importante. También coincide con el año de la publicación de la Ley de Memoria Histórica, en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La verdad es que es un momento bastante intenso, de hecho, por dos razones. La primera porque Zapatero iba a perder las elecciones y las ganó. Además las ganó con una mayoría absoluta y cuando nadie se lo esperaba. O sea, quiero decir, es un momento creo que de efervescencia de esos movimientos sociales que apoyaron al gobierno del Partido Socialista en ese momento. Y es un momento, además precrisis, donde se hicieron muchas cosas vinculadas a estos movimientos memorialistas. Decir que desde un punto de vista partidista, el Partido Socialista, al, digamos, seguir en, digamos, ese discurso que tú has comentado antes, que eclipsó ese antifranquismo, al Partido Socialista le pasó igual. O sea, que decir, el discurso del Partido Socialista se mimetizó con el de gente pues que lo que decía era bueno que había sido una guerra entre hermanos y que lo mejor era olvidar y no hablar de ello. Y al final, a partir de estos años, y quizá es probable que la novela de Almudena Grandes es un gran precursor de esto en digamos, vamos, miles o cientos de miles de personas que a través de sus novelas comienzan a ver cómo esto empieza a tomar importancia. Y bueno, aquí estamos en 2023 a finales de año bueno, pues una nueva ley de memoria democrática que amplía esos derechos de la ley de memoria histórica del 2007. De todos modos, yo no sé cómo lo ves tú, al final es un poco, o sea, este discurso que había durante la transición, también yo creo que un poco comienza a quebrarse, ¿no? Yo no sé si lo hace desde la sociedad, probablemente yo creo que es la sociedad la que empuja la política, digamos, es el discurso este de todos fuimos hermanos, hubo muertos por ambos bandos, pero sin entrar a qué tipo de muertos hubo, qué intensidad tuvo esa represión, cuánto duró, todo eso digamos que no importaba. Y aunque yo creo que ese discurso no es que siga vigente, quizás sigue siendo el hegemónico, pero está perdiendo paulatinamente peso, sigue muy presente en la sociedad española, al menos así lo veo yo, ¿eh? Sí, sí, como vos planteás, este discurso que ya a mediados de los años 90 se empieza a ver la ruptura, ¿no? De este discurso de la transición, de esta moderación por parte de las distintas fuerzas políticas y se empieza, ¿no? A plantear esta cuestión de, bueno, reivindicar a las víctimas, ¿no? Y a partir de ahí también surgen las distintas asociaciones desde la propia sociedad civil, ¿no? Para reivindicar la memoria de las víctimas del franquismo, ¿no? Y a partir de ahí se da también todo desde el espectro cultural un cambio enorme que viene de la mano con lo que Julio Aróstegui planteaba que era la tercera generación, la generación de los nietos de la guerra, que es a la que pertenece, digamos, Almudena, como otros escritores que empiezan, digamos, a hacer proliferar una literatura de reconocimiento a esas víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces me parece que son muchos factores que confluyen para que se dé esta situación y de la que Almudena, como muchos otros escritores, como, no sé, me viene a la memoria Dulce Chacón, que escribió La voz dormida, que también es una novela muy importante Lo tengo justo aquí porque un amigo mío me lo dio el otro día. Es que me ha hecho gracia. Digo, coño, si lo tengo en la mesilla. No, es una novela espectacular, supongo que te va a encantar, si todavía no la leíste te va a gustar mucho, que también tiene una adaptación al cine
Pero bueno, digamos, un cambio que se abre, ¿no? A partir de todo este contexto de cambio que se da y que, bueno, la ley de memoria histórica vino de alguna manera a darle un marco legal a este cambio, ¿no? Que ya se venía planteando. Entonces, nada, me parece importante poder insertar la Almudena también en todo ese contexto que se da y bueno, retomando a un historiador que me encanta, que es Aróstegui, esta cuestión de la generación, ¿no? Yo retomo mucho la obra de Almudena desde el concepto de posmemoria, ¿no? Esta elaboración de una memoria, no desde quienes vivieron ese hecho o ese proceso, sino de generaciones posteriores, ¿no? Entonces me parece que Almudena de alguna manera es una de las precursoras desde el ámbito de la literatura, ¿no? De este cambio generacional que se empezó a dar en España ya a partir de principios de siglo, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos esa adaptación que llega a la gran pantalla de tanto al cine como a la televisión. Yo, como he comentado antes, la que he visto es la de los pacientes del Doctor García, la serie que se hizo, que es una serie corta, que, bueno, pues un poco habla de la totalidad de esta obra. Además, una obra interesante porque además se habla de muchos temas que son, bueno, pues desde luego importantes, y es ese antifranquismo en las fábricas, en esa resistencia urbana también al movimiento, bueno, a lo que es el Estado franquista, y sobre todo un poco también yo creo que nos pone en la situación de personajes que tienen que rehacer su vida, y sobre todo ya no que tengan que rehacer su vida, sino que se encuentran en situaciones harto desagradables y que estos hechos, o sea, que cambian totalmente su vida y que al final se acaban reencontrando entre ellos, y que acaban, digamos, que uniendo sus historias en esos años previos a la transición a la democracia. No sé si hay Sí, alguna que a ti te haya gustado bastante, más allá de los pacientes del doctor García. de, de episodios de una guerra interminable, mi favorita es Las tres bodas de Manolita, que es la tercera novela de esta serie, eh, que nada, cuenta la historia de la resistencia. En realidad es la historia de una sobreviviente, ¿no? De lo que fue la guerra. Una chica, una joven de 18 años que se encuentra, digamos, sola, tiene que mantener a su familia porque su papá está preso por republicano, en un Madrid de posguerra totalmente, digamos, perturbado por lo que fue el proceso bélico y también, bueno, por su posición no política de alguna manera. Entonces cuenta un poco cómo fue esa resistencia cotidiana, ¿no? Y acá me adentro un poco en general a episodios de una guerra interminable. Lo que hace Almudena es tratar de contar la resistencia antifranquista desde distintos aspectos, ¿no? Cada una de las novelas va a retomar una resistencia en particular. Las dos primeras, que son Inés y la Alegría y El lector de Julio Verne, lo hacen desde la resistencia armada, ¿no? Desde las guerrillas. Bueno, yo me acuerdo que vos hiciste el episodio sobre la invasión al Valle de Arán, ¿no? Que es, Sí, digamos, efectivamente. el hecho que retoma Almudena para narrar su primera novela, que es Inés y la Alegría, dentro de episodios. Después El lector de Julio Verne trata sobre la guerrilla en el sur, ¿no? En la Sierra de Jaén. Las tres bodas de Manolita es más muestra la resistencia más doméstica o cotidiana, ¿no? De una chica en Madrid, y también cuenta un poco cómo se fue formando la resistencia antifranquista dentro de Madrid. Y bueno, Los pacientes del doctor García es una novela mucho más compleja, si se quiere, porque lo que hace es retomar diversas cuestiones y toma al antifascismo desde un aspecto más internacional, porque no solamente recrea, ¿no?, lo que fue el antifranquismo en España, sino que también retoma toda la cuestión del nazismo, ¿no? Y de una red de espionaje
que llega incluso hasta América, ¿no? Argentina. Entonces lo retoma también desde ese lugar. Es como si fuese una especie de resistencia más diplomática, si se quiere, ¿no? Porque también, bueno, ahí menciona personajes como Juan Negrín, ¿no? Pablo Azcárate, ¿no? Como, bueno, como desde el exilio también se reconstruyó toda una resistencia al régimen, ¿no? Sí, de hecho, por cierto, en este caso, en el caso de la resistencia diplomática, quizá es algo que prácticamente no se ha estudiado. Hace un par de años subimos un episodio aquí al podcast hablando sobre la guerrilla y comentábamos, y de hecho esta opinión confluía con otro episodio a su vez de Radio Nacional de España, en el que poco más que se decía que prácticamente no había habido ningún tipo de homenaje y por supuesto poca difusión de las actividades de la guerrilla. De hecho me acuerdo que cuando hicimos el programa yo me escuché este de Radio Nacional y decía, pues básicamente hablaba sobre la invasión del Bayarán, que son temas que prácticamente no tienen ningún tipo de repercusión, pese a que fueron fue una operación militar donde participaron más de 5.000 guerrilleros, que es la claro. verdad una locura en términos militares, teniendo en cuenta la cantidad de integrantes que había en la resistencia dentro de España. Es interesante también la cuestión diplomática, sobre todo porque yo creo que es ahora cuando están empezando un poco a aflorar este tipo de obras y libros y bueno, programas y podcasts en los que se habla. Me acuerdo, por ejemplo, del libro de Mexic, de la Fundación Pablo Iglesias, donde se habla de, pues eso, de este exilio en México, que fue quizá el más importante dentro del exilio español, también el de Argentina. Y bueno, en Argentina sale la cuestión de los diplomáticos españoles en esta serie de Los pacientes del doctor García. Sí, sí, ella un poco retoma esta cuestión de, no, de esta red de espionaje, de esta red de evasores nazis, ¿no? Como llegan a distintas partes del mundo. Uno de ellos va a ser Argentina, lo marca un poco lo que fue el gobierno de Perón, ¿no? Acá en Argentina en los años 40, 50. Que bueno, dicho sea de paso, fue uno de los pocos también gobiernos que mantuvo relaciones con Franco durante el ostracismo, ¿no? De España Sí, de hecho en los años 40. es interesante destacar el hecho de que Argentina dio una buena parte de materias primas en un momento en el que España prácticamente no tenía nada. De hecho, no sé en qué punto estarán las relaciones de España y Argentina ahora mismo, ni cómo estarán en un futuro, teniendo en cuenta los hechos políticos que pueden sucederse en el futuro, pero en ambos países, pero la relación diplomática entre Argentina y España es muy importante durante el franquismo por eso mismo. Y de hecho es curioso porque, digamos, desde un punto de vista... o sea, la comparativa que se podría hacer entre México y Argentina es que México es uno de los pocos países que no reconoce el Estado franquista y que Claro. Argentina es un país que ayuda plenamente al Estado franquista durante esos años de la escasez. O sea, quiero decir que no lo pongo en relación porque son dos hechos diferentes, pero que sí que es, digamos, la colaboración y la no colaboración. De hecho, México dejó ciertas salas dentro de, me parece que es del ayuntamiento, al gobierno republicano para que pudieran realizar allí las sesiones de cortes, ¿no? Y de hecho Claro. ahí estuvo su oficina hasta el año 77, que es el momento en el que los gobiernos republicanos, de alguna manera, la República, la Segunda República, desaparece en el exilio. Sí, sí, es interesante ver también cómo digamos, se retoma, ¿no? Esta cuestión de las relaciones diplomáticas entre los distintos países en esta novela específicamente, que es donde más se desarrolla. Después la última novela que llegó a publicar, que fue La madre de Frankenstein, está ambientada en lo que fue, digamos, la etapa del nacionalcatolicismo, ¿no? Y retoma mucho esa cuestión de la doble moral, que se desarrolló en esta fusión entre la Iglesia Católica y el Estado franquista, ¿no? Así que la tercera novela trata, la última novela publicada trata de esa cuestión específicamente. Después, bueno, estaba planificada una última novela que era Mariano en el Vidasoa, que no llegó a escribirse, porque, bueno, falleció Almudena en el 2021, ¿no? Pero en general estos episodios de Una guerra interminable
si bien cada uno trata de acontecimientos específicos y de un tipo de resistencia en particular, en todas lo que trata de hacer Almudena, yendo un poco a su narrativa, es retomar ciertos hechos, ¿no? Ciertos hechos históricos que fueron dejados de lado por el relato histórico tradicional, si se quiere, y ella los recupera, ¿no? como hitos importantes dentro de lo que es la historia de España, como, bueno, por ejemplo, la invasión al Valle de Arán, ¿no? Que para ella es un episodio bastante central, ¿no? En la historia de España. Bueno, así muchos otros episodios que va narrando también dentro de cada una de estas novelas y que obviamente a través de una construcción, ¿no? más literaria intenta reconstruir esta historia de lo que fue la resistencia antifranquista desde también un lugar no de tanto de víctimas, sino más desde un lugar activo, ¿no? Ella reivindica mucho la resistencia antifranquista desde el lugar de, en muchos casos hasta de heroicidad, ¿no? Y esto me parece muy importante porque hay una tradición tal vez más desde la izquierda que retoma, ¿no? El rol del antifranquismo, pero desde el lado de víctimas. Es importante, me parece, la labor de ella que hace de reconstruir esa historia, pero desde el lado desde un rol mucho más activo y combativo, ¿no? A diferencia tal vez de otros escritores. Y otra cosa fundamental, perdón Javi, que hace es también introducir el rol de la mujer, ¿no? O sea, Almudena tenía una impronta feminista muy marcada también, y esto también lo plasma mucho en sus novelas, ¿no? En donde las mujeres ya no son sujetos invisibles o invisibilizados, sino que también tienen un rol activo dentro de cada una de estas historias que ella narra. Bueno, decir que efectivamente el papel de la mujer también dentro de este movimiento antifranquista es importante. De hecho, me acabo de acercar a mi pequeña biblioteca que está en siempre una progresiva ampliación y me ha acercado porque me parece curioso resaltar, por ejemplo, algo. Hace unas semanas hicimos una entrevista a Julián Ariza, que fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras, que es el principal sindicato de España. A día de hoy es el primer sindicato en afiliación y en poder, en representación sindical. Y mira, en sus memorias pone una cosa que a mí me parece muy interesante y con la que se puede de alguna manera enlazar esto. Y en su primera página pone: a la memoria de Concha, que me mantuvo vivo. El rol de las mujeres en términos, digamos, de este, bueno, pues eso, en De la este resistencia. antifranquismo es importante porque además lo hemos visto en la resistencia militar, por ejemplo, con las guerrillas, donde participan como enlaces y que la guerrilla no se sustenta organizativamente si no es por las mujeres. Y luego también, por supuesto, lo mismo pasa con, bueno, en este caso, personajes como Julián Ariza, Marcelino Camacho, que tuvieron un apoyo importantísimo de su familia y de sus, en este caso, sus mujeres, para conseguir, bueno, pues esos logros que luego, bueno, pues que a día de hoy es verdad que se invisibilizan, pero que en aquel momento eran realmente importantes. Parece una tontería y yo la verdad que tengo que admitir que desde un punto de vista laboral, porque estoy aprendiendo mucho, la verdad que últimamente, no sé si es bueno o malo, porque al final creo que me radicalizaré, teniendo en cuenta las cosas que veo, pero es verdad que es importante destacar que en el franquismo muchas veces, y es heroico, muchas veces, por ejemplo, en el ámbito laboral se luchaba por unas botas. Es una tontería y diréis, unas botas. ¡Qué tontería! Claro. Bueno, pues las botas de trabajo son un material imprescindible para que los obreros y las obreras trabajen. Pues en muchos casos las empresas no daban el material específico a sus trabajadores. Y de hecho esto es una cosa que parece una tontería, pero en una buena parte del mundo, me acuerdo de una anécdota que me contaba mi padre cuando estuvo viviendo en Turquía, que les dejaba las botas a los trabajadores turcos porque no tenían material. Y digamos que esto simboliza el hecho de que, por ejemplo, en ese caso, en Turquía, estaban en esas reivindicaciones todavía. A día de hoy en España, si una empresa no da a sus trabajadores
los materiales para el trabajo, bueno, le puede caer una sanción como para cerrar la empresa. Quiero decir, y que estas reivindicaciones que se hacían tanto desde UGT como desde comisiones obreras en esos momentos son heroicas, aunque parezcan Claro. tremendas tonterías, que no lo son. O sea, quiero decir, la lucha sindical, laboral, política, se hace desde cualquier frente. O sea, que es decir, desde la más absoluta nimiedad, o que nos parece a nosotros en nosotras nimiedad, desde ahí se hace. Y esto es el antifranquismo también. Sí, sí, tal cual, y esto me parece, es lo que más me gusta de las obras de Almudena, por eso también Las tres odas de Manolita es mi preferida, porque muestra esto, ¿no? Cómo resistir desde un lugar tan anónimo, ¿no? Como es el de una chica madrileña de la posguerra, ¿no? Y esas pequeñas cotidianeidades, ¿no? Que se fueron desarrollando también para resistir y que hacen a la resistencia y que muchas veces no se tienen en cuenta o no se retoman, ¿no? Entonces me parece que los aportes que hace Almudena con estas obras de episodios son muy valorables, ¿no? Desde este lugar para ir reconstruyendo todo lo que fue, digamos, el mosaico de la resistencia antifranquista que bueno, como planteaba ella, la democracia española que se funda a partir de la transición la dejó totalmente de lado, ¿no? Esta moderación política o esta reconciliación, ¿no? Que se planteó desde la transición dejó de lado todas estas cuestiones, bueno, y que de a poco, por suerte me parece, se van retomando cada vez más y visibilizando, ¿no? Cada vez más. Decir una cosa que me parece cuanto menos importante. En estos meses también hemos hablado con asociaciones memorialísticas y la verdad que, bueno, yo pertenezco a una, aunque solo como contribuidor económico, porque realmente no puedo participar en la asociación para la recuperación para la memoria histórica, que es concretamente la que yo estoy. Además, una asociación que me gusta porque es muy crítica en general con cualquier tipo de poder fáctico del Estado, que yo creo que tiene que ser así, porque para eso están fuera de las instituciones. Me parece interesante el hecho de, o sea, la colaboración de la propia Almudena, ya no solo con sus obras, sino también con sus columnas en El País, donde habla un poco sobre la actualidad social y política, de, bueno, pues la colaboración con estas asociaciones, ¿no? Sí, sí. De hecho, ella obtuvo varios reconocimientos, ¿no? Por su colaboración con todo lo que es el reconocimiento de los derechos humanos, sus aportes también para la recuperación de la memoria democrática, aunque, bueno, lamentablemente no llegó a ver la sanción de la nueva ley porque falleció antes. Me parece que nada, su aporte a esta cuestión es fundamental. Y sí, de hecho, bueno, la verdad que no llego a ver la ley. Es verdad que la ley llega bastante tarde, las cosas como son, porque llega justo en un momento casi de elecciones generales, que bueno, al final se han resuelto de una manera, supongo que favorable a quien plantea la ley. Y digo que supongo porque no lo tengo muy claro. O sea, quiero decir, la situación tanto política como social ha cambiado. Ha cambiado mucho desde que, digamos, llega el gobierno en ese 2018, bueno, pues con esa moción de censura. Y, y bueno, es una ley que desde luego no es una ley definitiva. O sea, es decir, que como comentaban antes, o sea, en otros episodios que hemos hecho, pues mira, dos de los querellantes contra la dictadura franquista y contra los policías como Billy el Niño y por ejemplo Villarejo, comentaban que esta ley se deja muchas cosas fuera pero que sí que es verdad que se ha avanzado respecto a la anterior, ¿no? Porque por ejemplo ahora se condenan la ley de memoria democrática y también tenemos un programa dedicado a ello. Por ejemplo, se crea un banco de ADN para facilitar que los familiares de las víctimas puedan Reconocerlo. reconocer a sus familiares. Por otra parte, se dan una serie de subvenciones importantísimas tanto a los poderes públicos
como a asociaciones para que puedan llevar a cabo su trabajo. Decir que, por ejemplo, anteriormente a eso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recibía las cuotas de sus miembros y alguna pequeña subvención por parte de los poderes públicos, pero que eran cosas que si te paras a pensarlo son... o sea, era un presupuesto que era mínimo. Y bueno, ahora podemos ver que, digamos, ya hay una iniciativa desde el Estado y para mí eso me parece una cosa fundamental. Luego es verdad que quedan, digamos, un poco fuera ciertas cuestiones, como por ejemplo, bueno, pues todo lo relacionado con esa ley de amnistía del 77. También, entre otras cosas, porque una buena parte de los documentos no se han desclasificado, que es importante Claro. destacarlo, o sea, quiero decir, que creo que una cosa buena bueno, de estos espacios es que también tenemos que reivindicar que las leyes no son perfectas. De hecho, hay leyes que son una auténtica chapuza. Y hay que decirlo porque, bueno, supongo que esto no es una cuestión de España solo, es una cuestión de España, Argentina, Uganda, Senegal, Corea del Sur, o sea, da igual. Es una cuestión de que hay veces que se plantean reformas que no son definitivas y en este caso la ley de memoria democrática es Sí. una de ellas. Sí, que después hay que leer la letra chica y, bueno, te das No, cuenta no, que no es tanto como se planteaba. Pero bueno, abre un cambio que me parece súper importante, ¿no? Desde la ley de amnistía del 77 a 78, no me acuerdo, sí, 77. a la ley de memoria democrática. Pasaron muchos años, muchos procesos en el medio, que nada, muestran, digamos, un cambio, me parece, en la sociedad española, ¿no? Yo viéndolos desde acá, ¿no? Me parecen, bueno, cambios que se dan de a poco, pero muy importantes. Sí, desde luego, o sea, yo creo que sí que es cierto que ha habido un cambio importantísimo, pero bueno, insisto, al final es un cambio parcial, no total, y que desde luego, o sea, sí que es verdad, y hablando un poco de esto, se nota mucho que todavía hay ciertos discursos que siguen teniendo mucho calado. O sea, yo, mira, os podría contar unas cuantas anécdotas sobre esto, desde, no sé, yo me acuerdo de estar con mi tío en la consulta al médico, leer un artículo en el periódico y llegarme un señor que no conocía de absolutamente nada y comentarme que bueno, que eso de que sacaran a Franco del Valle de los Caídos era una absoluta oamola de la catedral de, me parece que es la de Sevilla, era una absoluta tontería porque lo que había que dejar era a los muertos descansar en paz. Y uno, claro, se plantea que sí, que hay que hacer que los muertos puedan descansar en paz y que por tanto hay que invertir en esa tarea de exhumación de los cientos de miles de personas que, bueno, fueron asesinadas, que es un hecho que no se puede, digamos, bueno, pues dejar de lado. Y por otra parte, que está bastante claro bueno, que esto es una cosa bastante interesada. Yo creo también porque las cosas como son, y hay que decirlo bastante claro, es que aquí hay una derecha que es cierto que a mí me parece triste en términos democráticos, y no es toda la derecha, es una parte de la derecha y una parte de la sociedad, que no sé por qué se siguen significando con los vencedores de la guerra y con el franquismo. Porque la guerra al final es lo más lejano en el tiempo, pero ese poder y sobre todo esa consideración de que este país y sus fronteras son suyas es una cuestión que me fascina porque me parece absolutamente irreal y luego por otra parte que me produce lástima en términos democráticos, ¿no? Porque esto es de todos. O sea, Sí, no sí. es de todos y de todas. Claro, bueno, Almudena en diversas oportunidades remarcaba esta cuestión de que no hubo del todo una ruptura real con el franquismo, ¿no? Que perviven todavía estas, cada vez menos, pero estas reminiscencias de lo que fue el régimen y adeptos, ¿no? Sectores políticos y sociales y civiles también, ¿no? Adeptos a ese... A, a ese régimen. Me acuerdo que en un episodio, no me acuerdo con quién específicamente, pero habías tratado el tema de lo que era el franquismo sociológico, que me parece que bueno, todavía está, ¿no? Que es lo más difícil tal vez de
de de explicar. sacar, ¿no? Y de explicar también, ¿no? Y bueno, Almudena hacía mucha referencia a que, bueno, es desde el Estado en el que se tienen que hacer los cambios, ¿no? Que tiene que haber políticas públicas de memoria, de recuperación de esa memoria. Bueno, de a poco con las distintas leyes me parece que esto se va plasmando, pero bueno, que es un camino que Claro, tiene mucho para... y bueno, o sea, quiero decir, a ver, hay cosas que son así y que el régimen, digamos, nacido de la transición es, digamos, una mutación democrática del franquismo en términos institucionales. Y me explico porque esto es importante destacarlo, porque aquí no hay un cambio. O sea, por ejemplo, cuando llega la Segunda República, llega por unas elecciones municipales, llega de manera legítima porque el poder que había eh, abandona ese espacio que tenía, digamos, y que controlaba, y entonces son los republicanos los que se insertan en ese de sistema, poder. ¿no? Entonces Sí, cambian el Estado, llevan a cabo una nueva constitución y tal igual. Aquí es curioso porque una buena parte de las instituciones franquistas se mantienen, se mantienen formas de negociación, digamos, de ese, o sea, de ese franquismo, se mantienen, pues eso, en términos, por ejemplo, laborales, tenemos la ley de convenios colectivos, que es que sigue vigente, o sea, quiero decir, yo trabajo en claro. Iberia y nosotros estamos por el 22 convenio colectivo, o sea, quiero decir, tan vigente como que ha habido 22 convenios antes y llevan desde el año 76 habiendo elecciones sindicales libres. Por ejemplo, luego en el caso de la policía, de la brigada político-social, que luego es verdad que cambia, tenemos también, por supuesto, el hecho de que no se haya habido una ruptura con el Estado, pues ahí tenemos a Villarejo, o sea, quiero decir, esa gente que en un Estado, digamos, nuevo, en la creación de unos nuevos cimientos, no hubieran podido sobrevivir porque su poder de facto hubiera caído. Y la realidad va por otra parte. Creo que con esto también hay que ser crítico. Por ejemplo, la disolución del franquismo en términos políticos la lleva a cabo Adolfo Suárez, que no deja de ser secretario Sí, general del movimiento, dado llegado claro, un momento, ¿no? Entonces, claro. bueno, Bueno, es interesante, en todas las novelas de episodios terminan en la transición, y justamente Almudena hace mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? Como la transición de alguna manera es la continuación del régimen desde otro lugar distinto, pero se mantienen, ¿no?, ciertas cosas del régimen. Por eso también ella era muy crítica con el proceso transicional y también con la democracia que funda la transición, que desde su perspectiva era una democracia que se crea un poco en el aire, porque no se basa en una tradición democrática anterior, que hubiese sido la Segunda República, sino que se basa en otros cimientos que vienen no impuestos por el régimen y por las personas que lo sostienen, que muchas venían también del régimen, ¿no? no, no, está claro. Y de hecho, yo creo que también al final es la inclusión de los perdedores de la guerra, porque vemos que el Partido Comunista se legaliza, comienza a haber elecciones libres, pero que siempre ha habido también quizá una clase dominante que no ha dejado de estar en el poder, ¿no? En el poder, claro. Yo no sé hasta qué punto y de qué manera, porque esto sería probablemente el trabajo de una vida, un trabajo que yo no voy a hacer, lo tengo muy claro, pero que desde luego se puede ver, ¿no? Y podríamos poner unos cuantos ejemplos. Voy a poner uno muy, muy rápido. En el Poder Judicial, prácticamente las familias bueno, que están en el Poder Judicial son familias que poco más que vienen de esa época franquista. O sea, quiero decir, son franquistas, no sé exactamente qué pensamiento tendrá cada uno y referencias sobre el propio franquismo, pero que desde luego son, por ejemplo, una institución muy cerrada que proviene desde ahí, porque al final es eso, que por cierto, también es verdad que esta ruptura, quizá con esos núcleos de poder, es posible que sea de manera paulatina, ¿no? Porque, mirad, ahora mismo es una tontería, o sea, quiero decir, la gente, esto es como lo de las botas, la gente tampoco se ha planteado que esto es importante, pero mira, lo que ha planteado el gobierno ha sido crear una serie de becas para las magistraturas. Y parece una tontería, pues joder, una beca más. Claro, pero una beca a la magistratura es una beca Claro, que implica que gente como yo, o que gente como tú,
puede llegar a ser juez, que es un estamento muy elitista y que desde luego abre a una masa social importante la oportunidad de, con su esfuerzo, porque eso sí es Claro, meritocracia, llegar bueno, pues a esos, digamos, estamentos, ¿no? Y claro, bueno, es como una es democratización de del las sistema instituciones judicial, claro. y eso es una cosa que yo, la verdad que puede uno tener sus ciertas interpretaciones, pero quizá en términos de la propia reforma, pues es eso, es una democratización y que yo personalmente considero positiva. Bueno, vamos a pasar, que nos hemos liado a hablar sobre esta Ujú. memoria histórica que tanto nos gusta, la verdad que yo creo que nos podíamos tirar toda la tarde, pero Sí, supongo que tú tienes que comer dadas las horas y yo tengo que dormir. Eh, eh, Vamos a hablar un poco sobre el legado de Almudena Grandes. ¿Qué legado bueno, crees que le bueno, deja tú a la sociedad española y a estas nuevas generaciones que se vienen? bueno, yo creo que principalmente por lo que ella abogaba, que era la memoria, ¿no? La memoria histórica, que bueno, un poco se viene plasmando en estos cambios institucionales que se van dando. También dar a conocer un poco, por eso eh, mencionaba la, la cuestión pedagógica que tienen sus novelas desde mi punto de vista. Poder contar cosas que tal vez en la historiografía tradicional, o mismo no sé si también en el sistema educativo, no sé lo que se enseña en España, en historia específicamente, pero seguramente no se cuentan, no se cuentan desde ese lugar. Me parece que darle voz a, a los sectores que estuvieron invisibilizados durante tanto tiempo, ¿no? Por un poder, ya sea de la dictadura o ya sea desde la transición, me parece su legado más importante, ¿no? Y esto también del luchar y de ser combativo por esto desde cualquier posición, ¿no? No necesariamente militar tal vez políticamente en un partido, pero sí, también se puede hacer desde otros lugares y me parece que el ejemplo de Almudena lleva a eso, ¿no? Me parece que es uno de los legados más importantes que deja su obra y por eso también me parece que, que su muerte también marca siempre sucede, ¿no? Que cuando alguien muere se convierte, su figura pasa a tomar una dimensión tal vez mucho mayor. Y creo que con ella pasa también un poco esta cuestión, ¿no? Por eso también es un personaje que no es indiferente dentro de todo lo que es la izquierda y tampoco de la derecha, ¿no? Que también muestra un poco su importancia dentro de la, de la realidad política, intelectual de España. Bueno, decir que también en términos sociales a Almudena Grande, digamos, le hacen, bueno, le están haciendo constantemente reconocimientos. Uno de los más importantes es vamos, que le han puesto el nombre a la estación de Atocha, que es una de las estaciones más importantes de Madrid, vamos, ciudad maravillosa en la que yo vivo. Me Y encanta, sí, amo sí, Madrid. ya te he visto, pero no me avisas cuando vienes. Bueno, tengo que ir yo a Buenos Aires entonces, que por cierto Sí, tengo ganas porque no lo conozco, así que a te ver va a si gustar tengo unos mucho. días. Tengo un amigo que siempre me dice que, bueno, él es azafato y me dice, yo te llevo, Javi. Digo, si tú me llevas, yo me voy contigo. Eh, Sí, sí, Buenos Aires es muy lindo. Y Madrid me encanta, fui una sola vez a Madrid y desde que fui tengo ganas de volver porque me Pues encanta. nada, aquí estaremos. De todos modos, en cualquier caso, ya digo, aparte de esta estación de Atocha, bibliotecas, digamos, bueno, pues una serie de centros culturales. O sea, Almudena Grandes tiene pues una repercusión social importante y que se ha trasladado también a las instituciones. Y también aquí hay que recalcar una cosa, y es que igual que se ha, digamos, llevado a las instituciones, hay que destacar que ha habido una especie de ataque hacia su persona una vez ya fallecida, porque ha habido muchas reticencias a la hora de... bueno, bueno, reticencias no, ataques directamente a la hora de poner su nombre a lugares públicos. Y Claro, es importante. De hecho, en la estación de Atocha no iba a ponerse su nombre. Al final se puso por el trabajo de los grupos municipales de la izquierda.
La verdad que no sé quién estuvo al frente de aquello, lo tengo que decir. Y hace unas semanas se le quitó su nombre a una biblioteca de La Rioja. Quiero decir que son las noticias quizá últimamente más destacadas. O sea, que esos ataques y que esa lucha por esa memoria, ya no de esa memoria histórica, sino la propia memoria de Almudena, como Claro. personaje y precursora de todo esto, pues sigue la lucha. Lo que pasa es que Sí, sí, yo tengo la sensación de que esto es como... Yo no sé si las luchas sociales, pero por ejemplo movimientos como el feminismo, ¿no? Que al final son movimientos que yo, si fuera antifeminista, desde luego bajaría los brazos porque sé que esta es una lucha que está perdida. O sea, quiero decir, al final no deja de ser un movimiento que te va a aplastar en claro, términos sociales. Y pues el caso de Almudena va a ser, vamos, yo creo que va a ser lo mismo. sí. Yo creo que también ella de alguna manera estaría orgullosa de que la ataquen por ese lado, de que la ataquen quienes la atacan porque significa que hizo las cosas bien. Bueno, yo creo que como ¿No? militante del Partido Comunista, a uno, o sea, me refiero a ella siempre yo creo que le gustaría, pero bueno, no lo sabemos. Su marido quizá es quien más y con quien comparte ya esa militancia y ese activismo político, quien más lo pudiera decir, porque era quien más la conocía. Pero bueno, yo Claro. estoy seguro, al menos si fuera yo, me gustaría que me atacaran por eso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, en fin, la verdad que ha sido un placer, Ginny. Yo creo que podríamos hacer algo más. Además, plantear temas de memoria democrática con, bueno, pues una compañera argentina, yo creo que es quizá el hecho de contrastar, ¿no? Las experiencias de ambos países. Podríamos, de hecho, hacer un programa hablando sobre ello. Y Sí, también otro me sobre la encantaría. dictadura argentina. La verdad. Sí, Así sí, que yo lo dejo ahí. También abrirse un poco a experiencias más allá de España, porque, bueno, la historia es una cosa que yo creo que en el podcast nuestro no debería estar acotada solo a España. Lo que pasa que es verdad que trabajamos con unos recursos y es complicado y estoy convencido de que las claro. oyentes y los oyentes lo comprenden absolutamente. Pero bueno, para mí es un placer. Esta es tu casa, ya lo sabes. Eh, y bueno, Bueno, pues yo te quería agradecer primero el espacio, nada, por permitirme por darme este espacio y también porque yo soy, ya sabes, fanática de Foro de la Historia. Eh, me gusta mucho y creo que son espacios necesarios en este mundo en donde hay tanta información en todos lados que, bueno, nada, tener cosas de calidad a veces es sí, difícil encontrarlas y no sé, espacios como este, la verdad es que me encantan, por eso también te contacté cuando lo empecé a escuchar, porque realmente yo escucho muchos podcasts y realmente hay pocos podcasts que me parecen buenos en realidad, por eso te contacté, porque me pareció muy importante todo el trabajo que haces, también, no sé, toda la gente que pasa por Foro de la Historia, historiadores, escritores, eh, eh, a mí me encanta, por lo menos, y por eso soy fanática de Foro de la Historia y también te agradezco nada, este espacio que creaste que me parece súper importante. bueno, yo te admito que, ya digo, el placer es mío. Yo siempre digo que lo mejor que tiene este podcast es, bueno, desde luego mi persona no es los colaboradores. La verdad que yo a nivel personal, y esto lo digo siempre, para mí es una experiencia vital importantísima. Creo que, y lo hablaba el otro día con unos compañeros de trabajo, tener cosas que hacer después del trabajo y sobre todo que te llenen es importantísimo. Y además, de hecho, si estas experiencias llenan a los demás, ya es que puntúan doble. O sea, o triple, o Claro, cuádruple, o quíntuple. O sea, entonces me parece importante y sobre todo en una sociedad en la que vivimos, que está en constante cambio y sobre todo en una... Bueno, vivimos tiempos que son cambiantes y que no siempre son positivos en términos democráticos, espacios de estos son importantes. Uno puede sí, ser sí, de izquierdas o de derechas, pero lo que debemos de ser todos y todas, y esto sí que lo digo aquí, yo no me pongo de perfil con ese tipo de cosas, es demócratas. Y una de las cuestiones de la democracia es extender la cultura, porque sin ella no vamos a ningún lado. Así que sí. esta es No, la y casa además común.
Claro, me parece muy importante la labor de divulgación, ¿no? Porque si la academia se queda en la academia, no tiene mucho sentido. Entonces me parece que la divulgación, sobre todo en este momento en el que existen tantos medios, ¿no? Me parece súper importante. Bueno, pues poco a poco iremos haciendo cosas. Yo la verdad que espero que vuelvas al programa, vamos, por mi parte lo antes posible, porque creo que Obvio. podríamos discutir de muchos temas. Y nada, por mi parte me despido. Sabéis, bueno, podéis leer los artículos de Ginny en el Foro de la Historia, también buscarla en redes sociales como Janet Catalina Rivero. Y por cierto, podéis seguirnos en un montón de redes sociales como Spotify, iVoox y otras tantas que ya sabéis que estáis por ahí, como en, yo que sé, en Apple Podcast. Sí que estamos en todos los lados, en realidad. Entonces, pues bueno, poco a poco, muchísimas gracias a todos y todas por haber escuchado el programa y nos vemos en el siguiente programa. Chao.